tal a todas las personas que nos están viendo probablemente a través de YouTube o quizá por Spotify o quizá por los Reels de Instagram o quizá por los TikToks? Somos El Perro de Pavlov, estamos aquí en una nueva oportunidad y el día de hoy tenemos las clásicas entrevistas, ¿no? Que ya hemos tenido varias entrevistas y en esta ocasión vamos a entrevistar pues, a una persona muy especial. Como siempre, aquí estamos quienes habla José Natsuhara y el profesor Luis Guzmán. Y para presentar a nuestra invitada de hoy, pues le doy la palabra aquí al colega Luis Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes a través de las redes sociales que nos están observando? Sí, efectivamente, el día de hoy tenemos pues a una colega, ¿no? Tenemos a la doctora Charo Rocío Yauce Vigo, quien nos va a hablar el día de hoy sobre un tema muy especial que es la literatura, ¿no? La literatura y cómo se puede ir relacionando con la psicología. Son tantas situaciones que estamos viendo actualmente y que la literatura, aunque nosotros no creamos, ha sido influenciada también por la psicología. Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo están? Luis, José, buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a conversar sobre este encuentro que hay entre la literatura y la psicología, puesto que mutuamente se nutren y nos invitan a compartir experiencias, como conocer otros mundos, conocer contenidos psicológicos, conocer a personas que de pronto jamás hemos imaginado que las podríamos conocer, o transportarnos a lugares tan importantes de los cuales podríamos traer algún contenido. Y también es importante conversar de este encuentro debido a que en los últimos años estamos disminuyendo de pronto esa capacidad de disfrutar de este encuentro con la literatura. Algo que es muy importante que acaba de mencionar Charo y resulta inclusive hasta un tanto gracioso es de que hay tantos libros de PDF, tenemos tanta literatura en PDF que tenemos bibliotecas digitales de PDF, pero no lo usamos. Sí. Yo creo que también es un problema, justamente estaba viendo unos videos de un crítico literario llamado Jesús Maestro, es un crítico español, que mencionaba justamente cómo ha habido el paso de, digamos, el libro físico al celular, a los dispositivos de pantalla, ¿no? Y decía, el problema no es la pantalla en sí, sino cómo utilizamos el medio. Y muchas veces en aparatos que lo pueden todo, como por ejemplo una computadora o un celular, uno se va distrayendo con múltiples cosas y al final pues no termina usando las cosas que necesita, ¿no? Como por ejemplo leer, ¿no? Entonces lo que sucede es que la gente pues en dispositivos como el celular o la computadora lo que menos hace es leer, menos aún mantener una lectura pues durante más de 5 minutos, ¿no? Bueno, Charo es docente universitaria y creo que también nos puede brindar un poco de la experiencia, ¿no? Cuando se le deja alguna lectura a los estudiantes, la clásica, ¿no? ChatGPT, dame un resumen de tal obra. ¿Cómo le va en ese aspecto, Charo? Primero, nosotros vamos a ver que sí, soy docente universitario, pero también soy psicóloga. Entonces, generalmente los padres, primero para empezar con el tema de chicos, no de colegio, vienen los padres a quejarse de que su hijo no lee, que su hijo no le gusta estudiar, y cuando le hacemos la pregunta a los padres, ¿usted lee? Entonces nos vamos a dar cuenta de pronto que el padre tampoco lee. Y ahí viene la parte de la psicología. ¿Qué modelo está siguiendo mi hijo? ¿Cómo pretendo que él incremente su relación con la lectura? Que como ya decía, es tan importante porque va a generar la creatividad, la relación con productos, etcétera, si yo no lo invito o no le pongo como modelo la lectura. Por otro lado, en los últimos años, en las universidades, hemos ido reduciendo cada vez más la capacidad de la lectura. Y yo no solamente he tenido la experiencia de usar la IA para que les hagan resúmenes, sino que incluso ahora los alumnos se quejan cuando le das una lectura mayor de 20 páginas. Entonces, no desean leer, o incluso a veces yo les pongo dentro de la plataforma virtual que revisen una determinada lectura especializada para nuestra carrera y me dicen que lo tengo que leer todo y les digo, bueno, lo ideal sería que lo leas todo. Lo real es que de pronto vas a leer lo más importante, pero que esto real a veces no se convierte pues en algo tangible y difícilmente en los últimos años los estudiantes tienen esta relación amigable con los textos. Claro, es como decirle al alumno, bueno, lo ideal es que, bueno, estudies, ¿no? Estás aquí para estudiar y justamente, ¿no? O sea, a mí me consta, ¿no? Porque yo estaba en la universidad
Y sí, pues, por ejemplo, en algunas facultades es como, ¿qué? ¿15 páginas? No, demasiado. No, 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 no. No puedo. Y se hacen un Se van a mundo. traumar, se van a Son traumar los capaces chicos. incluso de pagarle a otra persona para que les haga el resumen, a ellos leerse 15 páginas. Y, por ejemplo, en mi caso yo vengo de una carrera como anterior, porque estudio psicología ahora, pero antes estudié filosofía. Y me acuerdo la diferencia que hay de pronto en justamente la costumbre de leer. De O sea, en leer. filosofía Ajá. era como, bueno, para la próxima semana vamos a leernos este libro. Y uno decía, pero ¿cómo voy a leer este libro? Pero no porque fuera muchas páginas, sino porque necesito bibliografía complementaria. No me la ha dado aún, entonces necesito más libros. Entonces ahí ya te Ajá. tranquilizaba más bien tener, aparte del libro que era de la semana, pues tener otros para consulta, ¿no? Algo curioso también que tenemos que tener en consideración es lo siguiente, ¿no? Ahora los llamados nativos digitales. Sí. La pregunta es para Xavi y también para José. Yo no puedo leer un libro en PDF, tiene que estar en físico. Y es Ya. más, mando a imprimir mis libros. Porque si lo tengo así en físico, para mí lo disfruto, comienzo a marcarlo, pongo mi separador de libros. Charo, ¿pasa lo mismo contigo o todavía ya estás en esa época de que ya te has vuelto una nativa digital? A ver, yo, si bien es cierto, prefiero tener un libro en físico, hojearlo, como acaba de decir, subrayarlo, ponerle los post-it con resúmenes, con ideas principales, pero también me he ido adaptando a la nueva entrega de los libros en PDF. Es más, tengo un drive enorme dividido por cada disciplina, donde tengo un material específico, el cual lo voy revisando de vez en cuando. Pero, para ser honesta, disfruto más la literatura en Ujú. físico. De pronto es porque yo descubrí la literatura desde muy chica y la descubrí en físico, donde yo incluso tenía una libretita, digamos así, una agenda, en donde iba haciendo mis anotaciones, claro, muy básicas, porque estamos hablando de una niña pues de 6 años, 5 o 6 años aproximadamente, que así va dibujitos de lo que se imaginaba, y que yo tengo unas anécdotas enormes con el tema de la literatura y la imaginación, que me gusta mucho en ese aspecto, y que de pronto cuando uno se va volviendo adulto y con la información que va recibiendo de los demás, como que vas restringiendo un poco el tema de la creatividad. Ya, acá has hablado algo, un término, ¿eh? Generalmente cuando vienen los invitados acá yo cojo un término ahí y hablas mucho de la imaginación. Ahora, hablando en sí de la literatura como tal, ¿realmente va a generar que el lector comience a vivir una historia imaginaria dentro de todo lo contenido que tiene la lectura como tal? ¿Qué libro ha leído y ha logrado que usted imagine, vuele como si estuviese bajo los efectos de tetrahidrocannabinol, ¿no? Estamos hablando de la marihuana, y se ha quedado embelesada con ese libro? Mira, yo he leído mucha literatura, como decía, de muy chica, y creo que aunque parezca contradictorio, lo primero que yo leí fueron textos bíblicos, y me permitía de pronto imaginarme cómo eran las personas de esa época, qué hacían, cómo era Moisés, cómo era Jesús, cómo era Jacob, cómo eran cada uno de esos personajes, no solamente físicamente por lo que describían, sino lo que hacían. Me imaginé de pronto a un Josué tomando el agua, pero no tomándola directamente en el río, sino levantándola, como decía ahí, para no perder de vista pues a los enemigos que pudieran venir. Puedo imaginarme de pronto el Valle del Cauca cuando revisé a María de Jorge Isaac. Conocí mentalmente de pronto el tren que recorre Rusia sin haber ido, cuando revisaba a Ana Karenina, La ciudad y los perros, y etcétera. O sea, te puedes imaginar, hasta ese momento yo ahora dicto para la escuela militar, pero nunca me había imaginado, nunca había visto antes de eso un fuerte militar, una escuela, y me la pude imaginar leyendo Vargas Llosa. No sé, he conocido tantos lugares del mundo, no sé si sean reales exactamente, pero lo conocí a través de la descripción que iban dando los escritores. Claro, habría que pensar justamente a raíz de ello y el proceso de imaginación y de pronto de trasladarse a nuevos mundos o nuevos lugares, nuevos países a través de la literatura, los beneficios que puede tener, por ejemplo, la costumbre de leer, ¿no? Yo estaba pensando, por un lado, y quisiera que también usted lo vaya desarrollando, ¿no? Desde su disciplina, los beneficios de estimular, digamos, la mente del Ajá. joven que está leyendo, de que se acerca a las lecturas, ¿no? Este proceso de imaginería visual, ¿no? Que tiene. Y también, por otro lado, esta suerte de hacking que tiene la literatura que te permite
ponerte en la piel de otra persona, es decir, experimentar todos los posibles escenarios del mundo, un mundo al cual eventualmente tú también te vas a enfrentar. Entonces es una manera de rápidamente incrementar tu capacidad, entiendo yo, de adaptarte también a ciertas situaciones y ciertos problemas del mundo, ¿no? Algo curioso, antes que Charo dé su opinión, yo hace poco, siempre haciendo el cherry, hace poco he publicado el libro Hablando del amor y otras estupideces, ¿no? Hay un video ahí que lo... Sí, hay un video también tenemos por ahí. Y estoy recibiendo algunos comentarios y me dicen, ¿no? Me dicen, profesor, ¿es usted? Le digo, no. Pero es que usted nos ha comentado algunas cosas y ese personaje principal es usted. Le digo, no. Esa persona, en el nombre de Octavio, le digo, tiene como 15 o 20 personas más y todas las personas que tú quieras van a estar ahí, sino que tú te estás identificando. Sí, pero cuando muere su esposa a mí me hizo llorar. Entonces yo, antes, como me decía, como tú estabas comentando, ¿qué tanto nos podemos integrar con la lectura? ¿Qué tanto podemos vivir esa lectura? Porque inclusive se han llegado a una época de muchos suicidios cuando salió Romeo y Julieta. Sí, o Werther, ¿no? Claro, o sea, tanto puede influenciar la literatura, y ahora hablando ya un poco de campo psicológico, que te integras tanto, te metes tanto en la lectura, te identificas tanto en la lectura, que tú dices, no quiero, me voy a matar por amor. ¿Es tanto es así, Charo? Lo que pasa es que cuando nosotros leemos en ocasión la imaginación, que es este producto cognitivo que tenemos los seres humanos, puede, no es que puede, va a simbolizar. Y este proceso simbólico, recuerden que se hace, que es una construcción de ciertas realidades. Esto va a permitir que yo pueda tener una imagen recreada, ¿no? Y voy a actuar en función a ello. Por ejemplo, ahora que mencionabas de emociones, de pasiones, mucha gente también se ha enamorado y cree en este amor romántico loco a través de Federico García Lorca, esa pasión que transmite cuando escribes y tú te imaginas una novia fugándose con el otro y vienen pues estas pasiones encontradas que nosotros podríamos tener. Considero que la literatura nos ayuda mucho a manejar este contenido emocional, no solamente, como decía, imaginar yéndote a otros lugares, sino también lo que sienten los personajes, ¿no? Y de pronto, ¿cómo simbolizas? Yo tengo una de las primeras anécdotas que tuve con la literatura, no la leí directamente, todavía en esa época, tenía yo creo 5 años aproximadamente, cuando la profesora de inicial nos leyó Don José y sus burritos. Entonces, la indicación de la profesora fue, imagínense, porque ya lo leyó, a Don José, sus burritos, y nos puso una caja de crayolas y dijo, pinten a Don José y sus burritos. Yo, como la indicación fue pinten y había crayolas, y yo pinté una patita azul, una patita roja, una colita amarilla, una oreja verde, etc. Y la reunión de padres que hubo en esa época, las madres iban a la reunión con sus hijos y pusieron mi dibujo en la pizarra. Y cuando los padres llegan, miraban mi dibujo y se reían. No entendían mi dibujo y el chiste era que se reían porque mis burros tenían diferentes colores. Entonces, para ser honesta, yo a los 5 años me sentía avergonzada, pero no de mi dibujo, sino de la actitud que tomaron las demás personas con mi dibujo. Y fue de pronto lo que, quizá de ahí empezó a llamarme la atención cómo se comportan los seres humanos, porque la profesora, que nunca me olvidé, se llamaba Irma, les explicó a los Irma, padres tiene un mensaje de lo que usted ha causado. Es un evento traumático no resuelto hasta la fecha. Pero justo ahí lo resolvió la profesora Irma. La profesora Irma volteó y les explicó a los padres que eso se llamaba creatividad, que ella había dado una indicación libre y que, bueno, todos los demás habían dibujado burritos grises, como en realidad lo eran, y yo había dibujado, pues, burritos de colores. Claro que yo lo sentí así como que intentando que como yo... una disculpa. Exacto, que me sienta menos ya, avergonzada. Pero Charo, si hubiese sido en estas épocas, hubiese sido ya un diagnóstico de TEA. De repente. ¿No? Claro, porque ahorita está todo, un diagnóstico mal hecho, por cierto. Todo. Hace poco di una capacitación sobre TEA y nos dimos cuenta que todos somos ¿no? Trastorno del espectro autista estamos hablando. Pero Charo, te interrumpo. Ya estás hablando un poco del tema de la imaginación, de la creatividad, que eso es obviamente propio de un niño. Podemos revisar un poco también a Piaget, ¿no? Claro. Sobre ese tema. Pero vamos a enlazarlo con esa obra famosísima
del Principito, Oh, interesante. ¿no? José, lo has leído, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Qué parte fue la que más te gustó? Bueno, me llama la atención esto de los viajes de los distintos mundos, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, justamente ¿En qué mundo te quedaste ahí, por ejemplo? ¿Cuál fue el que te cautivó y tú dijiste, no, me quiero quedar, yo, José, siendo Principito, me quedo en este mundo? hay un mundo en el que llegan que hay una mesa grande ¿Ya? y hay unas tazas del perro de Pavlov. Y ahí se realizan un podcast bastante interesante que se llama El perro de Pavlov. Y hay un profesor llamado Luis Guzmán que tiene comentarios bastante interesantes. Y a veces tenemos invitados también interesantes, ¿no? Entonces lo recomiendo a todas las personas que vean El perro de Pavlov. Ya saben, nos pueden encontrar en YouTube. Aprovecho, ¿no? De la nada. De la nada, de la nada. Nos pueden encontrar en YouTube Forma parte del con El mundo. perro de Pavlov. Pueden buscar el mundo del perro de Pavlov en Reels de Instagram. En TikTok también estamos igual. Y también ya que he hecho una pausa bastante anticlimática, vamos a aprovechar para hablar de nuestros auspiciadores, que son las personas que justamente garantizan que este programa siga al aire. Siga en el aire. Estamos hablando y agradecemos también y saludos a que fue también nuestro invitado, a Cristian Loza, en el Centro de Rehabilitación y otras terapias Aprendamos a Vivir. Ya hemos hablado un poco de las drogas, que muchas veces la confundimos con el amor también, ¿no? Y si queremos vestir de manera muy elegante, moda femenina, lo que corresponde a Creaciones Yulisa, moda con estilo, y que el día de hoy también vamos a sortear 5 polos. Así Yo de es. verdad me quedé un tanto hablando del Principito, con la rosa del Principito, ¿no? Habiendo tantas rosas, ¿por qué el Principito solamente se quedó con una de ellas, ¿no? ¿Qué nos podrías explicar desde el punto de vista psicológico, Charo, el hecho de que haya tantos simbolismos, ¿no? Podríamos hablar un poco como la vez pasada discutíamos con José. Discusiones académicas, obviamente. ¿Por qué en filosofía leen más a Freud que en psicología, ¿no? ¿Y por qué este libro de Principito tiene tantos simbolismos? Primero, ¿por qué leemos de pronto en psicología más a otros autores que a Freud? Es porque tenemos un problema epistemológico en la psicología y vivimos discutiendo quién tiene la razón. Si la tienen la razón los conductistas, los cognitivo-conductuales. Una pelea sin acabar, ¿no? Exacto, es una pelea eterna. Entonces, bueno, ahora el tema de pronto del Principito, ¿no? Es un tema que les decía que a mí me parece interesante, número uno, porque en el Principito vamos a encontrar muchas emociones humanas que se van a ir plasmando desde la creatividad hasta el tipo de apego, las relaciones, la exclusividad que se va a plantear aquí entre esta relación no tan sana que tiene el Principito con su rosa. Y que por ahí nos va reflejando cómo a veces nosotros establecemos algunas relaciones que, de exclusividad, ¿no? Que el Principito va a establecer con ella desde un punto de vista casi inmaduro, porque vamos a tener una rosa un tanto egoísta, ensimismada, pero es la que él escogió. Y por eso es importante para él, porque él la escoge y justamente en el afán de querer conocer el mundo, va a tratar de conocer otras rosas, pero sin embargo ella va a seguir siendo alguien o una rosa, la rosa más importante, porque es la que él decide voluntariamente formar un vínculo. Porque aquí hablamos de vínculos. Entonces, a raíz de lo que menciona, entonces la literatura podría ser también un puente de autoconocimiento, de exploración también del lector, es decir, no solamente explorar el texto, sino explorar las propias emociones, usando de excusa o de pretexto el libro, ¿verdad? La lectura. Completamente de acuerdo, José. Sí, efectivamente, cuando nosotros exploramos también podemos identificarnos con algunos personajes, podemos decir soy él y hacia dónde, sí soy, y hacia dónde quiero caminar, ¿no? Por ejemplo, por ahí está este cambio que tiene Kafka cuando está leyendo. Para mí me identificó mucho el Principito por una razón interesante. Como les decía, yo leí mucho, para ser honesta, disfruto, me encanta leer y leo de todo. Pero cuando yo encuentro el Principito, es algo que me dijo así típico, sí soy.
¿Por qué? Ya les comentaba, primero les comento, yo he nacido en un lugar bastante pequeñito en provincia y viví mucho tiempo en el campo. Al vivir mucho tiempo en el campo no tenía muchos estímulos y no había muchas personas con las cuales conversar, incluyendo mis padres. Entonces, cuando yo comienzo a conocer algo de literatura, me permitió conocer mucho, pero El Principito, para ser honesta, lo leo mucho más atrás y me identificó un poco mi biografía. Porque yo cuando estaba pequeña leía y dibujaba, y aunque no lo crean, hacía poesía, que no era pues así como la poesía de Lorca, pero yo asumía que hacía poesía. Pasaba una mariposa y yo le hacía una poesía a la mariposa. Una oda a la mariposa. Una oda a la mariposa, le hacía una oda a las flores, etcétera. Pero yo asumía que lo hacía bien. Y en algún momento mi mamá, que influye mucho en mi vida, porque me dio muchos criterios de realidad, para ser honesta, y se lo agradezco, pero también me cortó mucho la imaginación cuando me decía, ¿cómo puedes decir eso de una flor? ¿Cómo puedes decir eso de la mariposa? Ya, pero, Entonces, claro, con el tiempo es que, cambió, y mira, cuando leo, pues ahí es donde digo, oye, este soy yo. pero es que acá hay un tema muy importante, ¿no? Estamos hablando de, en el caso del Principito, ¿no? De un pequeño que de una u otra manera, pues, tiene tanta imaginación, ¿no? La culebra, la boa, el sombrero. elefante, ¿no? O sea, tantas cosas que... Ahora, viene ese tema que estás mencionando, que los adultos no entendemos, porque los adultos ya hemos pasado, estamos a otro level, ¿no? Estamos a otro level, ya no pensamos como niño, cómo se te ocurre hacer esas cosas, y le vamos quitando esa parte creativa del niño y lo vamos haciendo más concretos. ¿Crees tú que eso influye? Yo creo que es parte incluso de la maduración que tenemos los seres humanos, ir cada vez teniendo una forma más lógica, es parte del proceso madurativo. Incluso si revisamos por allá Piaget, la forma que nosotros hacemos la toma de decisiones, la resolución de problemas, es natural que de pronto vaya desarrollándose y se vaya haciendo más concreta, pero a veces los adultos nos empujan a madurar más rápido. Y miren, han pasado de pronto tantos años, que yo en una oportunidad recuerdo mucho que va ligado también de pronto al contenido. En una oportunidad yo estaba cantando, caminando por la casa, algo que decía así como, y estás tú escondida en un reglón, creo que es una canción, no recuerdo de quién, y mi mamá volteó y me dijo, ¿cómo una persona va a estar dentro de un reglón? Piensa. Y como que yo en ese momento dije, bueno, sí, pues tiene razón, ¿no? Y como que de ahí también se me quitó como que un poquito y fue restringiendo las ganas de cantar. Tú ibas a ser una futura Arjona. Imagínate. No ves, la psicología sí hubiese perdido. Sí, sí, ese fue un buen elemento, un buen docente que de una u otra manera pues, nos invita a pensar. Estabas hablando... Sí, José, sigue, disculpa. Yo creo que es justamente interesante ver como esta doble forma de entender la literatura, ¿no? Por un lado, si bien es verdad, la literatura pues te ayuda a ver un mismo fenómeno a lo mejor desde varias aristas, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en los trabajos de Robert Anton Wilson, que decía, bueno, la realidad es la realidad desde un túnel de realidad particular, ¿no? Entonces, o de pronto el estudio del fenómeno, del número en Kant, ¿no? Es decir, nosotros vemos la manzana, pero vemos partes de la manzana, no podemos acceder a la manzana en sí, ¿no? Entonces, la realidad yo creo que también es una situación compleja, igual que las personas. Y yo creo que la literatura es un medio justamente para a lo mejor salir del pensamiento que normalmente tenemos nosotros o tiene la sociedad a través de otras voces, a través de otras situaciones, ¿no? Entonces uno comienza a ver nuevas posibilidades, ¿no? Y por otro lado, también está el hecho de que la literatura justamente, mediante este espíritu de tratar de empatizar con los personajes, puede darnos incluso también una visión realista de la realidad. Es decir, nos puede adaptar más al medio también. O sea, claro, por un lado nos expande la imaginación y la creatividad como para pensar fuera de la caja, y por otro lado también nos hace totalmente partícipes del entorno social donde tenemos que comprender ciertos códigos más allá de la fantasía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la literatura española es mucho de eso, ¿no? Es mucho de enseñarte a comportarte en la sociedad y cómo no, o cómo de pronto el Cervantes escribe el Quijote precisamente burlándose del pensamiento idealista, ¿no? Es como, a ver, si vas a ser un idealista, vas a terminar siendo pues, una persona que en realidad está totalmente desapegada del mundo real, ¿no? Que ahí ha habido malinterpretaciones del Quijote, ¿no? Yo creo. Mira, discúlpame, Charo, algo que a mí me gusta también mucho leer, obviamente, y los alumnos me dicen, profesor, ¿qué
¿qué libro de autoayuda me recomienda? Digo, ninguno. Ninguno, claro. O sea, ninguno, porque de repente lo que para mí me sirve de ayuda, para ti no te sirve, ¿no? Yo recuerdo cuando leí La Casa Verde de Vargas Llosa, se me complicó muchísimo, porque era una historia que te iba jalando hacia determinado final y de repente, ¡pum!, regresaba otra historia, lo enganchaba con otra. Y en ese vaivén yo me perdía y de verdad que comenzaba a tener hasta alucinaciones. ¿Dónde Decía, estamos? pero ¿dónde estoy? ¿En qué Psicosis, parte? Sí, yo decía, ¿en qué parte de la lectura me estoy quedando? Y te soy sincero que nunca la llegué a comprender por completo, ¿no? Hay que leerla juntos. Sí, tengo que leerla nuevamente porque eso es lo que me dicen los lectores del libro que he publicado. Me dice, es que estoy yendo muy bien, cuando de pronto retrocedes, nuevamente avanzas. Me dice, y no sé dónde me estás dejando porque en cada momento sufro, me estoy alegrando, de pronto comienzo a llorar. Entonces, la literatura maneja las emociones. ¿Esa es la intención del autor del libro? Yo creo que tiene una intención, cada literatura o cada texto tiene una intencionalidad. Entonces, por ejemplo, hay literaturas que la intencionalidad es despertar emociones. Hay otras que van a despertar opinión y hay otras que te van a invitar a cuestionar mucho. Yo tuve entre 11 a 12 años el encuentro con Pablo Macera, un libro de historia que por primera vez me enseñó a cuestionar todos los eventos que nosotros nos han contado. Y para mí fue así, maravilloso. Cuando yo abro la portada, no sé si asumo que por ahí debe haber un texto físico de Pablo Macera, Historia del Perú, si mal no recuerdo, pero él aperturaba, recuerdo mucho que, si mal no recuerdo, había unas columnas tipo el Coliseo, perdón, tipo el Templo de Atenas, algo parecido, y decía los grandes acontecimientos, ¿no? Y dentro de ellos decía, por ejemplo, las pirámides de Kefren y Miserino. Luego preguntaba, ¿realmente la construyeron ellos? Y dije, uy, ¿en serio? No me había preguntado eso. El Tahuantinsuyo. Y comenzaba cada cosa que aparecía dentro de la historia. Decía, ¿realmente fueron ellos? ¿O fueron los esclavos? ¿Fueron los pobladores? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Se transportaron mágicamente? ¿O hicieron mucho trabajo, mucho esfuerzo? Entonces fue también la primera vez que me invitó a cuestionar, a preguntar y a reflexionar. Entonces pienso yo particularmente que cada literatura o cada texto literario tiene un determinado fin. José lo mencionaba, algunos nos invitan a reflexionar sobre el comportamiento de los seres humanos, otros nos van a invitar a conocer lugares, a conocer sociedades, de pronto cómo reaccionan en bloque las personas, como en Fuente Ovejuna, cómo tratamos de disculpar nuestras conductas, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que cada literatura tiene un público y tiene una finalidad. Se menciona justamente esto que me parece bien interesante, de cómo la sociedad también se comporta, ¿no? Y de hecho dentro de la psicocrítica, una rama de la crítica literaria, uno no puede en realidad, bueno, yo creo, ¿no? Uno no puede creer que el personaje es un ser humano real que tiene psicología y vamos a psicoanalizar a qué sé yo, ¿no? Pero lo que sí se puede analizar es el impacto que tienen ciertas obras en cierta época, en cierto momento, y digamos, cómo pueden haber influido incluso en el comportamiento de la sociedad en ese momento determinado. Y eso es interesantísimo, porque la literatura, además de estimular la imaginación, además de transportarnos a nuevos mundos, además de hacernos que podamos pensar fuera de la caja, etcétera, también tiene un impacto en lo social, ¿no? Entonces, los libros que lee una sociedad o una nación forman la nación. Por eso es que también nosotros tenemos literatura peruana y hay literatura finlandesa y hay literatura tal, y corrientes, indigenismo, etcétera, ¿no? Entonces, la literatura forma también la sociedad, yo creo, ¿no? El pensamiento. Algo curioso, mira, Charo lo acaba de mencionar, por ejemplo, habló de la ciudad de los perros y también de Vargas Llosa y los topos que yo le estoy mencionando de Stordheim, ¿no? Entonces, mira, yo he sido militar, ¿no? Tengo formación militar, he prestado muchos años de servicio al ejército. Aprovecho para saludar a mi promoción Andrés Albino Tácito de Garay, de la gloriosa Escuela Técnica del Ejército, para todas mis promociones. Un saludo, pero de repente se van a decepcionar de mí en estos momentos. Cuando leí Los Topos, ¿no? que cuenta el escape del túnel, del famoso túnel, yo me sentí uno de ellos. Entonces, ¿cómo puedes tú, tener una formación militar, integrarte a esa lectura? Porque
la lectura te va encandilando de tal manera que te embrolla, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes eso con algún tipo de lectura, pero yo me integro, o sea, yo me meto dentro del personaje y me cuesta salir un poco de ello. No sé si les ha pasado eso, Charo, disculpa Sí. por haberte No te interrumpido. preocupes. Lo que pasa es que cuando José mencionaba el tema de cada sociedad tiene una literatura, por ahí nos imaginamos, por ejemplo, a Arguedas, ¿no? Cuando es que, por ejemplo, una de las tantas Yagüar Fiesta, y algo que a mí me gustaba mucho era el poema del Mitayo, que yo hasta he llorado con el Mitayo porque me imaginaba a este papá que iba a ir a trabajar a la mina y que nunca iba a regresar. Y toda esta analogía para darle la explicación a su hijo que al final no iba a volver, ¿no? Entonces, particularmente a mí me envolvió muchísimo en ese momento. También, algo que también me gustó mucho, bueno, no sé si me gustó, pero que me hizo transportar e imaginarme lo que pasaba en algunos lugares, era, por ejemplo, Ave sin nido, Gallinazo sin plumas, Matalaché, Fuente Ovejuna. que cómo de pronto, cómo se llevó a cabo en algún momento estas digamos, decisiones por las diferencias sociales que también hay en algunas haciendas de nuestro país. Y después con el tiempo entendí por qué de pronto Arguedas tenía este tipo de escritura, ¿no? Que al final vamos a ver que se iba uniendo de pronto sus escritos con sus propias emociones, que en ese momento estuvieron mal manejadas, la psicología de pronto no estaba desarrollada en nuestro país, tengo entendido que él iba a atenderse a Chile de vez en cuando y al final pues se suicida, ¿no? Sí, lamentable. Y aparte que le hacen Sí. una suerte de encerrona, ¿no? Varios intelectuales de aquel entonces, ¿no? Valorando el trabajo que había hecho Arguedas durante su vida, ¿no? Y justo, ¿no? Dentro de la obra incluso podemos ver, digamos, las preocupaciones que tiene el autor, ese sentimiento de no saber realmente dónde ubicarse, ¿no? Si dentro de Lima, si dentro del lo más andino, entonces vivía como esa sensación de no pertenecer a ningún lado, ¿no? Y no poder integrarse, que lastimosamente desembocó en que el dentro de eso suicidio. José también tenía mucho que ver con su propia vida, con su biografía, ¿no? Entonces, sí, en ocasiones va a haber literatura que casi autobiográfica nos va a dar muchos datos de sufrimiento o de emociones que tiene cada uno pues, de los escritores. Y explicar las sociedades entonces, ¿no? Sí. Y lo más curioso es que explica ciertas realidades, ¿no? Cuando mencionaste, por ejemplo, la ciudad de los perros. Lo que pasa ahí realmente es algo que pasa que es graficado, pero acá viene otra pregunta que quiero hacerles. Tú te has leído todo un libro entero, tu imaginación ha volado a 1000, has sufrido, has llorado, has renegado, has requintado y quieres una segunda parte, Y no y viene. esa obra pasa al cine. Ah, ¿Qué tanto se puede desdibujar? ¿Qué tanto puede ir en contra de tu imaginación, ir en contra de todos los elementos psicológicos que tú puedes haber construido cuando ya ves esa novela reflejada en un cine, en una película? yo he notado que en ocasiones se va a desdibujar un tanto por temas comerciales, porque después de la película generalmente viene la venta de algunos artículos, entonces como que ya el tema comercial va a invadir o va a contaminar un poco Full la merchandising. trama. Exacto, entonces ya no ocurre. perro Justo colgado. conversando con Miranda, que es mi hija, me decía en algún momento, mamá, cuando yo leí El Principito no había esta boa así como la ponen en la película, que es una boa que se ve tan digamos, tan fea, tan aterrorizante para un niño, ¿no? Porque ella vio El Principito en una serie que tenían a una boa que generaba terror, incluso con los efectos de sonido. Sí. Y es ahí donde más bien algunos niños le tuvieron cierto rechazo a esa serie que realmente trataba de transmitir de pronto ese Principito que algunos tuvimos la oportunidad de leer de forma tan simpática a través de un libro. Sí, yo creo que igual hay adaptaciones de libros que son brillantes, pero yo creo que hay dos maneras de que la adaptación a la película pueda funcionar, o sea más probable que funcione. La primera es si el autor es muy fiel al libro, como por ejemplo pasó
con la adaptación de la primera trilogía, ¿no? De Tolkien, del Señor de los Anillos, que hizo Peter Jackson, buenísima, pero muy fiel al libro, o dentro de lo que se podía. Ajá. Y la otra manera es hacer una adaptación ya totalmente libre del libro, es decir, esta es mi interpretación del libro y ya está, ¿no? Y dentro de lo que puede salir mal también está justamente, yo creo que por ese lado, ¿no? O sea, que puede salir muy bien esto de, es mi interpretación, pero también puede salir medio curioso. Ahora, último, se está a punto de estrenar La Odisea, de Peter Nolan, y se ha tomado bastantes libertades, ¿no? Desde la armadura, que está hecha creo que con impresoras 3D, Como material reciclado. Aquiles es un transexual, ¿no? Entonces, o sea, que yo sepa, no leí esa parte de la Odisea, no sé qué versión habrá leído Nolan. Eso no estaba. Pero entonces son ese tipo de cuestiones que a lo mejor pueden fastidiar también al lector, ¿no? Como diciendo esto. Sí, yo creo que ¿Por sí, qué? porque se te va un poco la idea, ¿no? En el Sí. tema, por ejemplo, de la toma de embajada de Japón, en ese tiempo este humilde servidor estaba viviendo y trabajando en el Japón. Cuando yo vi la noticia, dije, ahí todos salen muertos, ¿no? Entonces me dijeron, ¿pero por qué? Es la formación militar. Y salieron todos muertos, ¿no? Al menos los que habían tomado la embajada. Y después cuando esta parte de la toma de la embajada pasa a ser una película, yo comencé a revivir ciertas épocas de mi formación militar y decía, no, ahí le falta algo más, ¿no? Le falta algo más porque tú ya conoces. Y justamente lo que está diciendo Charo, ¿no? Su procedencia de un lugar pequeño del norte del Perú, una madre muy concreta en esos temas, ¿limitó la parte imaginativa y creativa que tienes, Charo? Yo creo que con el tiempo, sí, e incluso si de pronto por ahí mis alumnos van a decir, soy un tanto crítica incluso con algún material, y aquí se complementa con lo que decía José, ¿no? Cada lector va a tener una perspectiva, y cuando nosotros cruzamos con la actualidad, que de pronto los chicos ya no leen tanto y dicen, bueno, me voy a ver la película o la obra, entonces ya te quedas con esa siguiente idea que a veces podría ser, como decía José, el punto de vista interpretativo, y cada uno tiene esta forma de interpretar de manera subjetiva. Vamos a añadir algunos puntos, vamos a tener una perspectiva de pronto diferente, y ahí podríamos dar un mensaje equivocado respecto al contenido real o al contenido primario de pronto. Ahora también hay que tener en cuenta que cada escrito es también la versión de una persona. Que entonces, creo que decía también José al inicio, que no necesariamente lo tenemos que tomar de forma textual, ¿no? Y regresando al tema, yo creo que en ocasiones ha hecho sí, pero de vez en cuando también creo que sale mi lado creativo. Me gusta dibujar todavía cuando tengo tiempo. Pinto, no soy la mejor pintora, así como para exponer, pero sí pinto por ahí de vez en cuando. Me gusta hacer algo de manualidades, pero que cante, ya no canto. Pero encanta. No canta, pero encanta. Y dentro de, por ejemplo, el ámbito, por ejemplo, clínico, o sea, ¿se puede recomendar la lectura, por ejemplo, a un paciente? ¿Cómo es ese asunto? O en general, como psicólogos, podemos ver que la lectura es importante porque estimula ciertas partes del cerebro. ¿Cómo es desde ese tema, ¿no? Interesante. Hay cortes, hay tipos de escuelas que recomiendan alguna literatura al paciente, pero acá hay que también evaluar si el paciente tiene la capacidad de hacer un buen análisis y tener un buen producto por su nivel cognitivo. Si no, podríamos llegar a lo que Dyer me parece que pone en la introducción del libro Tus zonas erróneas, cuando él dice de que estuvo en una comunidad y para que todos empiecen a hacer la reflexión, pone un vaso de alcohol y un gusano. Entonces el gusano se desintegra y luego pregunta a las personas, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos entendido? Y los alcohólicos, que eran los que estaban asistiendo, dijeron, bueno, que el que toma alcohol no va a tener gusanos. Entonces, y que la idea era que más bien interpretaran de que el alcohol era nocivo, que nos podía hacer daño, ¿no? Entonces, Ya saben, por favor, ya saben, para no tener gusanos en el cuerpo, alcohol. ¿Ya? Claro, esas cosas no tenemos que decir acá, pero suele, y mira, Cristian la vez pasada estuvo acá y nos dijo 0 alcohol, 0 sustancias psicoactivas. Entonces, pero algo muy curioso que acabas de mencionar, Charo, es justamente, y eso se ve mucho en los jóvenes psicólogos, exceptuando José, es lo siguiente, ¿no?
que te aprenden cuáles son los criterios y la forma de intervención de determinado enfoque psicoterapéutico y lo cumplen al pie de la letra. Cuando tendría que haber esa flexibilidad, teniendo en consideración lo que acabas de mencionar, si es que el paciente está en esa capacidad de poder tener en consideración ese trabajo, ese ejercicio que tú le puedes dar. Claro, yo pienso que si bien es cierto los cortes terapéuticos, los trabajos de investigación tienen un nivel de generalización, también debo tener en cuenta algunas variables individuales que va a tener cada ser humano. Porque recuerden que nosotros también, y una vez más, vamos a la interpretación de cada evento, y esta interpretación va a tener mucho que ver con ese nivel subjetivo, con el nivel cognitivo, con la cultura de donde venimos. Recuerden que la cultura también va a influir muchísimo en la percepción que tenemos de los eventos, entonces las vivencias previas, etcétera. Entonces la biografía del ser humano o de nuestro paciente en particular tiene mucho, digamos, tiene una visión muy individualista y la tengo que utilizar pues para el manejo de su terapia. Yo quería preguntar de pronto, con respecto del uso justo de libros, ¿es mejor leer muchos libros de autoayuda o no leer nada? O sea, ¿qué hace más daño? ¿La pregunta es para Charo o para mí? Para los dos. Bueno, yo particularmente, como siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Yo no recomiendo libros de autoayuda, porque en un tiempo, un espacio de mi vida, yo leí ¿Quién se ha llevado mi queso? Me encantó, se ubicó en el momento que yo estaba teniendo una situación complicada desde el punto de vista laboral, y yo decía, pero ¿por qué me están despidiendo de este trabajo si yo he dado mi vida en ese trabajo? ¿Quién se llevó mi queso? O ¿quién se llevó mi queso? Discúlpame. Decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, están mis frutos, están los resultados, pero ¿por qué me estás quitando el trabajo? Cuando de repente leo el libro, digo, oye, qué bacán, estos chiquitos se van a otro lado a buscar su queso y este se ha quedado renegando acá como yo. Entonces me fui a buscar mi queso a otro lado y bueno, conseguí pues varios lados donde iba a queso, ¿no? Bastantes quesotes, o sea, varias universidades, varias oportunidades de poder trabajar. Entonces, yo creo que los libros de autoayuda te van a ayudar en función a la problemática que tú estás pasando. Y es ahí lo que yo te decía, Luis, que viene en función de cómo tú lo llegues a interpretar. Tú en ese momento interpretaste que tenías que ser flexible al cambio y decidiste apostar por el cambio. Entonces también pienso que sí se podrían utilizar la literatura, pero no lo debes dejar al paciente que lo lea y lo interprete como él quiere, sino que hay que hacerle un seguimiento para saber si está cumpliendo la función. Nosotros utilizamos también, por ejemplo, las metáforas, pero tengo que hacerle un seguimiento para saber si el paciente, o sea, si la metáfora está llegando realmente al paciente y la pueda utilizar dentro de su proceso de cambio. Ir mejorando por toda esa flexibilidad cognitiva que es conveniente que la tenga el ser humano y que en ocasiones no la tenemos todos. Bueno, Charo es licenciada en psicología, ¿no? Su especialidad es psicología clínica, es especialista en neurociencias, docente universitaria, le gusta mucho dibujar, le gusta mucho la lectura. O sea, hemos abierto una caja de Pandora el día de hoy, José. Y ahí está la cajita de Pandora justamente, que Charo nos va a ayudar para poder hacer el sorteo el día de hoy. ¿O lo dejamos? Sí. No, sí, un sorteito rápido. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro auspiciador, Creaciones Yulisa, aquí está, que diseñan estos politos, moda femenina. Ya saben, por ahí está la dirección, Creaciones Yulisa, si eres una girl y quieres estar ahí a la moda, te gusta Miu Miu, te gustan todas estas marcas, pues puedes también consumir Creaciones Yulisa. Hoy tenemos 5 ganadores. 5 ganadores. Charo nos va a ayudar el día de hoy, mientras nos va diciendo sus redes sociales y de qué número de contacto, por favor. Bueno, en tema de las redes sociales de pronto no he sido muy creativa, solamente tengo por ahí Facebook, que es Charo Yause Viva, si no es poco creativo, pero esas son... Me falta o sea, la creatividad de Charo Niña se perdió, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí se fue. ¡Qué barbaridad! Ya, empezamos. ¿Número de contacto, por favor? 990-377226. Muy bien, muchas gracias, Charo. Muchas gracias, sí. Ahora sí, si nos ayudas a sacar... Perfecto. Ahí es. A ver, saque 2. 2, de una vez. A ver. 1 y 2. Ya saben, estamos sorteando en base a los comentarios que nos han dejado en los videos. Entonces, si quieren ganar
nuevos politos de Creaciones Yulisa, ya saben, tienen que comentar en este video, y en el siguiente programa estaremos sorteándolo junto con otras personas, ¿ya? Primer ganador, Jairo V. Ahí está Jairo V. Y Kira con 4 en vez de A. Ahí está, hay dos muy bien. sorteados. Yo A ver, también dos dos. más. Sí. A cada uno. A ver. Ubifer, que es como Ubi, P-H-E-R. Ahí está. Y Rodrigo Guapaya. Y yo, a ver, saco uno más. Niabar Letra 1777. Ahí está, listo. Son los ganadores. Son y los no- felices ganadores de los politos de Creaciones Yulisa. Ya y saben, no- el corazón de No Gamarra. se olviden también en el programa que hemos tenido hablando del amor y otras estupideces, hagan los comentarios porque se van a sortear 2 libros. Y también mencionar a nuestro segundo auspiciador, ¿verdad? Que es un centro de rehabilitación Aprendamos a Vivir y otras terapias. Hemos entrevistado al director del centro de rehabilitación, Cristian. Por ahí también pueden encontrar el videíto, ¿no? Nos está hablando de drogas, de sustancias, de cómo poder identificar de pronto a una persona que está iniciando un consumo, cómo poderlo apoyar también. Entonces, recuerden, si es que tienen algún problema de adicción o conocen a alguien que de pronto esté iniciando un proceso de adicción, pues pueden llamar y pueden confiar en el centro Aprendamos a Vivir y otras terapias. Sí, es muy importante también porque muchas veces se han dado cambios en nuestros adolescentes o en nuestros familiares que muchas veces no lo hemos sabido identificar. Llama inclusive si deseas para hacer una consulta. Acá está la dirección y el número de contacto, o en todo caso puedes preguntarnos también acá a través de las redes sociales en las cuales se transmite El Perro de Paula. Muy bien, José, agradecemos a Charo, muchísimas gracias, nos has ilustrado, nos has sorprendido un poco más con los conocimientos que tiene sobre literatura. Y las últimas palabras, por favor, Sí. para poder despedir el programa. Bueno, primero agradecer a ustedes, José y Luis, por este espacio. Sabemos que en psicología, que la psicología está presente en todos los campos de la vida. Y bueno, cultivemos un poquito de pronto más la lectura. Tenemos ahora mucho más facilidad. Sí, invítalos a con leer, las por redes. favor. Sí. Invítalos Los a invito a leer. leer cualquier contenido, pero leamos de manera crítica. Sí, ya saben, hacemos una disciplina, pero también tenemos que estar leyendo, Sí. informándonos, volviéndonos personas cultas. Y también un saludo especial a la Universidad Autónoma del Perú, que hace posible también este programa, a las personas también que están detrás de cámaras, como por ejemplo José Álvarez, Liliana Briceño, Jessica Vite, que siempre pues, nos apoyan con su conocimiento, que también sin ellos no podríamos hacer nada, realmente. Muchas gracias también a ellos. A la Y Escuela de Comunicaciones. A la Escuela de Comunicaciones, a nuestra de querida la amiga Autónoma. Margarita, que nos ha abierto esta oportunidad para poder también compartir con ustedes, ¿no? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, y mi respeto, como conversaba con José la vez pasada, yo dije, me siento y me graban. No, es prueba de audio, prueba de sonido, luminosidad, el espacio, mis respetos, ¿no? Como decían por ahí, zapatero a su zapato. Y nosotros nos vamos entonces. Muchas gracias. Hasta el próximo Cuídense. programa.